aquí nos dice, ocupando tablas de verdad, determine si el siguiente argumento es correcto. Entonces, nuestro argumento es, si hoy llueve, entonces me mojo. No me mojo o me resfrío. Por lo que si hoy llueve, entonces me resfrío. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la tabla de verdad para este argumento de la siguiente forma. Primero vamos a definir cuáles son nuestros, ¿cómo se llama? Las partes del argumento, nuestras proposiciones pequeñas, como si no se entiende o la letra es fea, cualquier cosa me dicen porque esto es nuevo escribir aquí para mí. Entonces tenemos que P va a ser hoy llueve. Hermoso. Esto es como un diagonal. Hoy llueve. Después vamos a tener que Q sería la siguiente, que es me mojo. Y como tercera y última sería R, que viene siendo me resfrío. Acabamos de empezar en la primera pregunta, así que nadie llega tarde todavía. Entonces, ahora vamos a hacer la tabla de verdad. Necesito hacer eso. Entonces vamos a tener los valores para P, para Q, para R, y cómo representamos nuestro enunciado en forma matemática sería, vamos a bajar eso, perdón. Sería, si hoy llueve, entonces me mojo. Y arriba nos dice, no me mojo o me resfrío. Entonces, no me mojo o me resfrío. Perdón, ese es el I. O me resfrío. Hola, perdón, no se ve lo que está escribiendo. No sé, oh, perdón, tengo que compartir otra pantalla entonces. Ya les voy a compartir la pantalla mejor. ¿Ya se ve ahora? Sí, ahora sí. Genial. Ya, entonces, resumen. Teníamos que nuestras proposiciones son P, Q y R, donde están especificadas aquí arriba. Entonces vamos a armar el argumento lógico de forma matemática. Entonces tenemos la primera parte que es, si hoy llueve, entonces me mojo. La segunda que nos dice, no me mojo o me resfrío. Y por último dice, por lo que si hoy llueve, entonces me resfrío. Y esto viene, por lo tanto, si hoy llueve, entonces me resfrío. Y estos tienen que ir unidos para crear el argumento lógico. Ay, esto se me pone el lápiz. Y para unirlos, sería aquí un I, y si ocurre, entonces el lado de aquí sería verdad. ¿Se entiende? Está muy fea la letra. Tengo que mejorarla según la calibración del lápiz. Y vamos a hacerla... ¿a qué se refiere con no me mojo o me resfrío? Eso es lo que dice el... A ver si volvemos a la ayudantía. Eso es lo que dice aquí. Dice, no me mojo o me resfrío. Eso es solo el argumento que nos dan. Ahora nosotros vamos a ver cómo interactúa. Vamos a ver qué pasa si una es verdad y la otra es mentira. O viceversa. Entonces nuestro objetivo es ver si este argumento es verdad. Para eso tenemos que ver que todo inicio de ver, que
cualquier proposición que parta en verdad debe terminar en verdad. Si termina en falso, tenemos una contradicción, por ende el argumento no sería correcto. Entonces ahora vamos a hacer la tabla de verdad. Tenemos valores para P, valores para Q, valores para R, valores para la primera proposición. Vamos a poner colores para que me alcance la pantalla. Esta parte de aquí va a ser estrellita. El segundo va a ser estrellita azul. Ok. El profe ya debería haber subido la... Aquí está la pregunta. Súper. Y la tercera proposición y la última la vamos a dejar en la final. Así que tenemos valor de verdad para estrellita verde. Ahora, estos dos también tenemos que ver su valor de verdad. Entonces va a ser estrellita roja, entonces estrellita azul. Esto es U. Esto está. Ya, perdón, lo feo. ¿Saben qué? Vamos a correr estos. Yo no creo que puedo correr por pedazo por lo menos. Súper, así queda más ordenado. Entonces. Ay, señor Jesús. Sería estrella roja, estrella azul. Estrella roja y estrella azul. Sí, perdón. Esta es una conexión de y, no entonces. Ya, entonces vemos nuestros valores de verdad para esta tabla. Perfecto. Tenemos P puede tomar los valores verdad y falso. Y lo mismo para Q. Esto es verdadero, falso, falso. Verdadero. Y R lo mismo, se va a ir intercalando. Ya, entonces tenemos todas nuestras combinaciones posibles. Y ahora vamos a ver qué pasa con la proposición primero. P, entonces Q. Para que el argumento sea verdad, si P es verdadero, Q necesariamente tiene que ser verdadero. Si P es falso, Q puede ser verdadero y falso. Entonces veamos. Ambas son verdaderas, el argumento es verdadero. De nuevo, ambas verdaderas. Ahora la segunda es falsa, digamos que de algo verdadero a algo falso, por ende esto es falso. Lo mismo abajo. Y ahora se dan vuelta. Como todas son falsas, en la primicia, todas las conclusiones van a ser verdaderas. Entonces todas son verdaderas. Ahora, pasando a la segunda, tenemos que hacer la negación de Q o R. Entonces, si la negación de Q o R es verdadera, si una de las dos es verdadera, entonces todo nuestro argumento estrella azul va a ser verdadero. Entonces vemos, no Q, en el primer caso sería la negación de toda esta columna. Entonces, aquí sería falso y R sería verdadero, por ende, aquí nuestro argumento sería verdad. Después, no Q sería falso y R sería falso, por ende nuestro argumento es falso. Ambas son verdaderas en este caso. Después, no Q es verdadero aquí, por ende es verdadero. Aquí R es falso. Aquí ambas son falsas, entonces esto es falso. Y aquí son ambas verdaderas. Y aquí por último, no Q es verdadero, por ende esto es verdadero. Y ahora vemos que ambas sean verdaderas, para tener el lado izquierdo de la proposición. Entonces,
tenemos, si ambos son verdaderos, esto es verdadero. La primera es verdadera. Esto es solo ver si hay algún falso. Entonces, y aquí tenemos que ver, por último, la otra parte del argumento, que sería P, entonces R. Para esto tiene que ser que cualquier P verdadero llegue a un R verdadero, o un P falso a un R falso. Lo único que no puede ocurrir es que P sea falso, perdón, que P sea verdadero y R sea falso. Entonces vamos viendo. P es verdadero y R verdadero, perfecto. P es verdadero y R falso, eso no puede ocurrir, entonces esto es falso. Aquí ambas son verdaderas. Aquí se repite de nuevo verdadero y falso. Ahora es falso o verdadero. Como todas son falsas para P, todos los R pueden ser verdadero o falso, entonces todo esto es verdadero. Perfecto. Y ahora podemos analizar otro supercolor. No sé si tengo más. Ya, esto me sirve. Aquí vamos a comparar este con... perdón, mi super línea. Entonces, esto es de esta forma. Entonces, tenemos que ver en dónde partimos de verdadero y llegamos a algo verdadero. Si partimos de algo verdadero y llegamos a algo falso, está mal. Si partimos de algo falso a algo verdadero, está bien. Y de falso a falso, también está bien. Entonces vamos viendo. Primer caso, perfecto. Segundo caso, perfecto. Tercer caso, perfecto. Falso igual. Aquí todos llegamos a algo verdadero y aquí no podemos partir de algo. Aquí partimos de verdadero y falso, así que todo puede pasar. Entonces, todas son correctas. Vemos que lo que nos piden es que para que el argumento sea correcto, cualquier premisa verdadera debe llegar a una conclusión verdadera. Entonces nos fijamos más específicamente en todas las que parten en verdadero. O sea, aquí en la 1, en la 5 y en la 7, 8. Y vemos que todas llegan a algo verdadero. Por ende, veamos si puedo hacer. Por ende, sigo en colores. El argumento es correcto. Y con eso sería el ejercicio 1. Ya, ¿queda alguna duda de esto? Esto fue lo mismo que hicimos la primera ayudantía. También creo que está en la ayudantía 3. Para que el argumento sea correcto, cualquier premisa verdadera debe llegar a una conclusión verdadera. Si parte el falso no nos va a interesar porque podría ser cualquier cosa. Pero lo que siempre debe pasar es que una premisa verdadera llegue a una conclusión verdadera. Entonces, con eso quedaría primero. Pasemos al segundo. Para eso le vamos a poner de nuevo esto. Ya, ahí tenemos. En cada caso, señale si se está convirtiendo en una falacia y de ser así, ¿en dónde ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Por qué ocurre? Ok, entonces, nuestro primer argumento es, cada vez que Fito va a una fiesta, hay problemas. Afortunadamente, no voy a ir a la fiesta este fin de semana, así que en esta ocasión no vamos a tener problemas. Es un argumento que se ve bastante lógico. Y vamos a verlo. Entonces, si aceptamos que como verdadero que Fito, cuando Fito va a la fiesta hay problemas. Cuando Fito, a ver, ¿cómo lo escribimos? Fito va a la fiesta.
Ups. Después tenemos que hay problema o pelea. ¿Cómo le pusimos? Hay problemas. Después tenemos este fin de semana Fito no va a ir. Así que en esta ocasión no vamos a tener problemas. Ya, no tenemos no tenemos R. Entonces, si nosotros aceptamos como que cada vez que Fito va a la fiesta, hay problemas como verdadero, que deberíamos considerar que para que esto sea verdadero, cada vez que P es verdadero, Q debe ser verdadero. Entonces, cada vez que Fito va a la fiesta, hay problema. ¿Eso ocurre? Sí. Pero si nosotros consideramos que Fito no va a la fiesta como falso, entonces tendríamos que falso implica verdadero, ¿cierto? Lo cual también es verdad. Perdón, me perdí. Este argumento también sería verdad. Por lo tanto, eso sería una falacia porque los problemas pueden ocurrir con o sin Fito. Entonces, esto no es totalmente verdad porque puede haber casos como este, en que Fito no vaya y hay problemas. Entonces, hay muchos factores que podrían infligir en que hubiese problemas en la fiesta. Por lo tanto, esto es una falacia. Es falaz concluir que si Fito va a la fiesta, o sea, que si Fito no va a la fiesta, no van a haber problemas. Dado que eso sería falso implica falso, lo cual también es verdad. Ese sería el A, ¿cierto? Sí, A. Después, en el B, tenemos, leámoslo. Dice, las 3 veces que te he visto comer chocolate, después has tenido dolor de cabeza. Esto demuestra lo que te he dicho. El chocolate te produce cefalia. Entonces, tenemos que las 3 veces que te he visto comer chocolate, ha tenido dolor. Esto es más explicativo, así que lo voy a explicar no. Entonces, esta falacia se produciría en el que está considerando que porque existe una correlación entre comer chocolate y tener dolor de cabeza, quiere decir que existe una causalidad al comer chocolate. O sea, como todo lo que he visto, como cada vez que te he visto comer chocolate, has tenido dolor de cabeza, yo voy a asumir que cada vez que comes chocolate te va a doler la cabeza. Lo cual es incorrecto porque te podría doler la cabeza con múltiples cosas. Perdón, ¿queda una duda atrás? Sí, no, era la respuesta, perfecto. Entonces, ese sería el error aquí. La falacia sería que el argumento nos dice e implica que una correlación es sinónimo de una causalidad, lo cual no ocurre. Una causalidad implica correlación, sí, pero una correlación no necesariamente implica causalidad. Por lo tanto, B sería una falacia. Entonces pasemos al C. Tenemos que el profe de razonamiento, de nuestra sección es mal profesor, porque su sección siempre termina con promedio inferior al resto de las secciones. Ya, aquí tenemos que ver que existen muchas cosas, esto lo vamos a hacer igual que el anterior. Tenemos que P es el profe es malo. Qué horrible. Y Q es que sacan, no vamos a poner sacan mala nota. Alumnos sacan mala nota, perdón.
hay que ser un poquito más formal. Entonces, yo puedo... de nuevo lo mismo. Entonces, aquí es al revés. El profesor es malo porque los alumnos tienen mala nota. Entonces, esto sería la forma Q, entonces P. Si nosotros tomamos como que el profesor es malo, entonces P es verdadera, la única opción para que P sea verdadera es que Q sea verdadera. No. Q podría ser falso y llegar a que P es verdadero. Por ende, el profe puede ser malo con los alumnos obteniendo buena o mala nota. Existen muchas cosas que aquí sería lo mismo que arriba. Sería que este argumento siendo falso o verdadero va a implicar algo verdadero. Entonces, podría haber muchas causas que produzcan que la sección tiene mala nota, aparte de que el profe sea malo. Y muchas cosas que nos digan que el profe es malo, sin necesidad de la nota del curso. Esa sería la C, perdón, aquí puse B, ¿cierto? Bueno, esta es la C. Y con eso terminaríamos nuestro ejercicio. ¿Hay una D? No hay D. Entonces, ¿alguna pregunta con las falacias que tenemos aquí? ¿Alguna duda en el ejercicio 2? Si no, para pasar al 3. La C. Ok. Entonces, tenemos que nos dicen, el profesor de razonamiento es mal profesor porque su sección siempre termina con el peor promedio. Vemos que hay muchas formas en las que el promedio del curso podría ser bajo, como falta de estudio, falta de atención, poco tiempo de dormir. Entonces, todas esas cosas podrían afectar a que el rendimiento del curso sea el peor, aparte de que el profe sea malo. O sea, siendo el profe bueno o malo, podrían tener la peor... Si lo presentamos de otra forma, vamos a ver si puedo borrar, no puedo borrar todo eso. Tengo que borrar de pedazos, así que esto no va a funcionar. Ya entendí, ya entendí. Perfecto. Y, entonces, ahora sí, tenemos que hay muchas causas por las que los alumnos podrían obtener malas notas. Entonces, esto está representado así la A. Entonces, el profesor podría ser bueno o podría ser malo. Perdón, si el profe es todo al revés. Si es verdadero, entonces el profe es malo, y si es falso, entonces el profe es bueno. Y esto va a implicar porque su curso siempre tiene la peor nota. Entonces, el curso podría obtener la peor nota aquí. Si el profe es malo, entonces el curso obtiene la peor nota. Sí. Ahora, si el profe es bueno, el curso igual podría obtener la peor nota. Entonces, estas dos son ambas verdaderas. Por lo tanto, tenemos que, esto es una falacia decir que esto es una causalidad. Los alumnos no tienen mala nota porque el profe sea malo. Obtienen mala nota porque el profe es malo y otras cosas, por otras cosas, solo porque el profe es malo hay muchas combinaciones, lo cual lo convierte en una falacia. No siempre sería verdad. ¿Se entendió? Ok, vamos a seguir con el número 3. Entonces, supongamos que sabemos que este argumento es falso. Y nos piden determinar cada uno, ¿cómo se llama? Cada proposición, el valor de verdad de cada proposición. Para esto, vamos a hacer una tabla de verdad
súper gigante que espero me alcance. Esta sería la pregunta 3. Entonces vamos a tener, necesitamos saber los valores de P, necesitamos saber el valor de Q y R. Había un R, ¿cierto? Q, R y S. Perfecto. Déjame un segundito. Ya. P, Q, R y S. Vamos a hacer de atrás para adelante mejor. Vamos a escribir nuestra... Entonces, nuestro documento es... Lo puse acá al lado para copiarlo. Sería P y Q si solo si R. Esto sería aquí. Implica Q o S, perdón, o S y Q o R. Entonces, nosotros sabemos que esto es falso. Entonces, para que el argumento sea falso, tenemos que llegar de que algo verdadero llega a algo falso, ¿cierto? Esa sería la única forma en que esta implicancia sea falsa. Por lo tanto, tenemos que esto es falso, perdón, algo verdadero llega a algo falso, claro, esto es falso, y esto es verdadero. Entonces, vemos en este lado, para que esto sea verdadero, tanto P y lo que está aquí dentro deben ser verdaderos. Entonces sabemos que P es verdadero. Y para que lo que Q sí solo si R sea verdadero, tiene que cumplir que Q y R tengan el mismo valor. Pueden ser ambas verdad o ambas mentiras. Pero mientras sean iguales, esto va a ser verdadero. Entonces, lo que tenemos claro hasta ahora es esto. Q igual R en el valor de verdad. Y ahora vemos la implicancia, perdón, el argumento de la derecha. Para que esto sea falso, esto es un I. Entonces, para que esto sea falso, esto tiene que ser verdadero y esto falso, ambas falsas o esta verdadera y esta falsa. Entonces, considerando que Q tiene que ser igual a R, aquí va a ser siempre, aquí va a ser falso cuando ambas sean falsas y si es verdadero, esto va a ser verdadero. Por ende, si esto fuese verdadero, si Q fuese verdadero, sería ambas verdaderas. Claro, porque tenemos Q acá al lado. ¿No se ve el cursor? No. Ah, perdón. ¿Y ahora? ¿Tampoco? ¿No? Ahí sí se ve. ¿Sí? Sí, Ah, ¿lo podrías como... repetir, por favor? Es como que nos ¿Claro? perdimos un poquito. Sí, es que usé el mouse, el lápiz como cursor y... Ok, entonces, tenemos que nuestro argumento total es falso. Nosotros sabemos que esto es falso. Vamos a acá al lado. Y para eso sabemos que la única forma de que una implicancia sea falsa es que de algo verdadero lleguemos a algo falso. Entonces, sacamos los valores de verdad por cada lado. La parte izquierda es verdadero y la parte derecha es falso. En la parte verdadera tenemos que ver que como es un I, ambas tienen que ser verdaderas. Si una fuese falso, esto sería falso y no nos sirve. Por ende, como P está solo, sabemos que el valor de verdad de P es verdad. Definitivamente. Y para que Q sí solo si R,
sea verdadero, ambas tienen que tener el mismo valor de verdad. Ambas ser verdadero o ambas ser falso. Por lo tanto, nos queda que los valores de verdad de Q y R son iguales. Entonces ahora pasamos al lado derecho. Sabemos que esto es falso y que aquí hay un I. Por lo tanto, sabemos que para que el argumento sea falso, una de las dos partes debe ser falsa. Sabemos que Q y R tienen el mismo valor de verdad. Por lo tanto, si Q fuese verdadero, en ambos lados habría algo verdad, porque sería verdadero o verdadero falso, que sería verdadero, y tendríamos verdadero o verdadero, lo cual sería verdadero, y esto sería ambos lados verdadero, por ende sería falso. Por ende, no nos sirve. Por lo tanto, Q, si Q fuera falso ahora, tendríamos falso o verdadero, si es que, pongámoslo en caso. Si S fuera verdad, entonces nuestro argumento en la izquierda sería verdad, mientras que el argumento de la derecha sería verdad solo en el caso de que Q y R fueran verdaderos. Por lo tanto, si S es verdadero, Q y R son falsos. Ahora, si S fuera falso, tendríamos que en el lado de la... Si S fuera falso aquí, tendríamos que Q, verdadero o falso, o verdad o falso. A ver, queremos que ambas sean falsas, ¿cierto? Q y S falso, Q y R falso. Q o R falso, perdón. Y Q o S. Entonces, sabemos que si estos son verdad, no. Sabemos que si R, S es falso, para que esto sea falso, Q tendría que ser falso. Ahora, si Q es falso, aquí sería falso o falso, entonces tenemos falso y falso. Bueno, si S es falso, Q sería Q igual a R, ambas falsas. ¿Claro? Esos serían los valores de verdad para R. Entonces, tendríamos que decir, si S es verdadero, nos va a quedar aquí falso o verdadero, verdadero, y falso o falso, esto es falso, por ende, verdadero o falso. Entonces, ya tendremos que Q y R serían falsos. Q y R falsos. Y nos quedaría ver el valor de verdad para S, el cual tenemos que de nuevo, vamos a ver porque aquí hay algo raro. Déjame ver si lo copié bien, sí. Q, I, Q, S. Está bien. Está bien, está bien. Entonces tenemos que S verdadero, Q falso, verdadero, Q, eso sería falso. Entonces, en este caso tenemos que S podría tomar ambos valores, lo cual faltaría algo para obtener S definitivo. Que yo lo tengo aquí. A ver, tenemos que si S fuese verdadero, todo sería verdadero. ¿Por qué? Porque... perdón, aquí sí lo copié mal. Es R, claro, aquí R o S. Y yo puse Q o R. Ya, perdónenme. Aquí sería R o
S. Ya, entonces, ahora sí. Si S fuese verdadero, tenemos en ambos lados algo verdadero, porque Q o S sería verdadero, R o S sería verdadero. Entonces, si S fuese verdadero, sin importar el valor de... Mejor borrar. Sin importar el valor de verdad de Q o R, tendríamos que todo sería verdadero. Todo esto sería verdadero. Por ende, S tiene que ser falso. Ups. S tendría que ser falso. Entonces, con S falso, tendría que ocurrir que aquí fuese ambos, para que ambos sean falsos, con S falso, R y Q tienen que ser falsos también. Porque si no tendría verdadero a ambos lados, de nuevo verdadero, por lo tanto, Q y R falso. Y ahora sí, tenemos todo el... Ah, perdón, esa parte sería importante. Ahí está. Entonces, ahí sería el... Ahí sería el ejercicio. Tenemos los valores de P verdadero, mientras que el resto son todos falsos. Ya, fue complicado. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que pasó aquí? Entonces vamos a ver el 3P. Ya, entonces. Consideramos que estamos en un reino imaginario en el que Alex recibirá un castigo si no dice la verdad. Entonces, a él le interesa asegurarse de que todo lo que diga no pueda ser falso. Entonces, tenemos tres personas que dicen un argumento cada una y tenemos que descubrir de cuál de todas ellas es Alex. ¿Ok? Entonces, la primera persona nos dice P o Q, entonces P. Para esto tenemos que hacer las tablas de verdad. Vamos a hacer la tabla de verdad para P y Q, entonces P, ¿cierto? P. Entonces aquí tenemos los valores para P, el valor para Q, el valor para P o Q y el valor total de la implicancia. Y vamos viendo, entonces tenemos que esto puede ser verdadero o falso, y este puede ser verdadero y falso también. Entonces, para que P o Q sea verdadero, uno tiene que ser verdadero. Por lo tanto, se cumplen los tres primeros casos y en el último no. Y como P es verdadero, tenemos que ver que cualquier implicancia verdadera llegue a un P verdadero y una implicancia falsa llegue a algo verdadero o falso. Por lo tanto, el valor de la implicancia aquí sería llegamos de algo verdadero a algo verdadero. Llegamos de algo verdadero a algo verdadero no. Ahora llegamos de algo verdadero a algo falso. Eso no puede ocurrir nunca, por ende la implicancia aquí es falsa. Y abajo llegamos de algo falso a algo falso, lo cual es verdadero. Pero como en el tercer caso, tenemos que partimos de algo verdadero y llegamos a algo verdad, esta implicancia es falsa. Por lo tanto, el argumento no es correcto, o sea, no es siempre verdad, por lo tanto aquí podría haber una mentira. Por lo tanto, este no debería ser Alex. Entonces ahora vemos la segunda persona que nos dice P y, no, O, Q y R entonces P y Q o R. Entonces hacemos exactamente lo mismo, vamos a ver los valores de verdad. Esta tabla sí va a ser más o menos grandecita, así que
Vamos a intentar hacerlo lo más ordenado posible. Para lo cual ay, maldito. Ya no me sirvió de nada porque tengo la cuestión muy grande, así que no importa. Yeah. Entonces, veamos los valores para P, para Q, para R, para la primera, aquí, Q o R. También tenemos para, vamos a poner nombre a este. Yo usé la estrella, así que vamos a un triángulo. No puedo hacer cosas rectas, así que vamos a hacer un punto. Entonces tenemos el punto. Entonces, ahora tenemos este argumento de aquí, Q, I, O, R, ¿verdad? Y tenemos que este va a ser puntito verde. Y por último tenemos la implicancia final. Entonces veamos los valores ahora. Tenemos que P puede tomar los valores verdaderos o falso. Lo mismo aquí. Y ahora sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Perfecto. Entonces, Q o R. Para que Q o R sea verdadero, una o la otra tiene que ser verdadero. Mínimo una verdadero. Perfecto. Aquí también perfecto. También, aquí ambas son falsas, por ende falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Y de nuevo ambas falsas, falso. Entonces, para que P... Ay, perdón, este era un I. Todo esto malo. Tienen que ser ambas verdaderas para que sea verdadero. Hubiera copiado aquí. No importa. Entonces, todo verdadero, falso, 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 verdadero y el resto falso. Ahora sí. Entonces, para que P o Q y R sea verdadero, tenemos que P o Q y R tienen que ser verdadero. Entonces, veamos. Aquí una es verdadera. Aquí todos los casos en los que P sea verdadero, esto va a ser verdadero. Y aquí tenemos que QR, o sea, Q y R es verdadero, así que esto es verdadero. Y el resto es falso porque ambos son falsos. Entonces, ahora sí vamos con el Q o R, que ya lo habíamos hecho antes, pero no importa. Vamos a ver que aquí es verdad. 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 Aquí también es verdad. No, mentira, aquí es falso. Aquí sería... de nuevo, verdad, verdad, verdad. Verdad, verdad, verdad. Y falso. Perfecto. Entonces ahora vemos que P y Q y R tiene que ser verdadero. Entonces todos los que P sea falso, esto de por sí ya es falso. Entonces falso aquí. Y aquí vemos en los que QR sea falso, o sea aquí. Y el resto son todos verdaderos. Entonces, vemos el valor de verdad, la implicancia. Esto tiene que ser verdadero y esto verdadero, o de lo contrario, falso implica verdadero. Perdón, ya no lo del cursor. Esto tendría que ser verdadero o falso y llegar a algo verdadero. Si partimos de algo verdadero a algo falso, estamos mal. Entonces veamos. Aquí ambas son verdaderas, correcto. Lo mismo, igual. Aquí llegamos de algo verdadero a algo falso, por ende esto es falso. Y aquí tenemos que todas son falsas, así que no importa el valor de inicio, todos son verdaderos.
Lo mismo, como aquí tenemos que esto es falso, el argumento no es siempre verdadero, por lo tanto, esto tampoco podría ser Alex. Entonces nos quería ver al tercer personaje que por descarte debería ser Alex. Pero vamos a ver. Este sería el 3. Se le va a poner. Que es ya. Y la tercera persona afirma lo siguiente. No P implica Q. Entonces, no Q. Y ahora tenemos solo dos. Así que tenemos P, Q. Tenemos no. No, mejor lo vamos a hacer más ordenado. Vamos a poner P, entonces Q. Aquí vamos a poner no P, entonces Q, que sería la negación de esta columna. Y aquí pondríamos no Q. Y aquí la implicancia final. Entonces partimos. Verdadero. Verdadero, falso. Y vamos viendo. Para que esto sea verdadero, lo único que no puede ocurrir es que P sea falso y Q verdadero. Entonces, verdadero. Esto sería falso. Verdadero y verdadero. Entonces aquí solo lo negamos. Y aquí negamos Q, entonces nos quedaría falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces nuestra implicancia dice que si esto es verdadero, esto tiene que ser verdadero. Perdón, sí. Si esto es verdadero, no Q tiene que ser verdadero. Y si esto es falso, no Q puede ser cualquier cosa. Mientras la negación de la izquierda sea falsa, no Q tiene que ser falso. Veamos. Aquí ambas son falsas, correcto, verdadero, no podemos deliberar. Ambas son falsas, y aquí partimos de algo falso, algo verdadero, lo cual ocurre. Y vemos que todas las implicancias son verdaderas, por lo tanto, en este caso el argumento es correcto, no se está diciendo ninguna falacia, y podemos concluir que este Alex, ¿por qué no está mintiendo? Perdón la falta de proporción en la pantalla, pero hay que acostumbrarse a esta cosa. Y ya, ¿se entendió qué pasó aquí? Entonces, tenemos que era una persona, otra ya. Entonces, pasemos al 4. Dice, ocupando un diagrama de Venn, determine si el siguiente argumento es correcto o no. Y nuestro argumento es, todo reportaje autorizado es confiable. Algunos reportajes falsos no están autorizados y por lo tanto algunos reportajes falsos no son confiables. Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama de Venn. Para esto necesitamos las letras. ¿Cómo vuelvo? Aquí vuelvo. Entonces, este sería el 4. Y tenemos, vamos a poner las letras de, ¿qué nos dicen? Reportaje autorizados, confiable y falso. Entonces, A para los autorizados, confiables para C para confiables, y F para los falsos. Estos son reportajes aprobados. Ya se me olvidó cómo escribir aprobado, así que vamos a hacer autorizado. Este programa encima dice autorizado. Entonces aquí serían reportajes confiables. Y aquí serían reportajes falsos. Ya. Obviando lo horrible de la letra, vamos a pasar al diagrama. Entonces tenemos no sé si esta cosa puede ser figuras, pero
Entonces tenemos que ese va a ser A. Todos los reportajes que sean autorizados, que tiene que estar... Ay, perdón, vamos a hacer esto más grande. ¿Saben que tengo una mejor idea? Es que yo soy malo, Paint no es tan malo. Ya, ¿todos ven Paint? Maldita sea. Ok, no funciona. Y por último tenemos el tercero. Ah, aquí, perfecto. Entonces aquí tenemos A. Aquí tenemos lo aprobado, aquí tenemos los que son confiables y aquí tenemos los que son falsos. Creo que podía agrandar el lápiz, pero no lo encontré. Y entonces, ese sería nuestro diagrama. Y dice, todo reportaje autorizado es confiable. Entonces, todos los reportajes que están dentro de esto están también dentro de C. Por ende, todo lo que no sea A unión C se va. Por lo tanto, estamos en negro, ¿cierto? Así que este se va y este se va. El resto están todos dentro de C, así que perfecto. Entonces, pasamos a nuestro segunda primicia. Tenemos que algunos reportajes falsos no están autorizados. No están autorizados. Y tenemos que, en este pequeño espacio, hay reportajes autorizados y falsos. Por lo tanto, nosotros vamos a poner una X porque no sabemos si es que al decirnos alguno no nos está diciendo todos, por ende no podemos cerrar. No podemos... Entonces, ¿podrían haber reportajes falsos autorizados? ¿Cómo podrían haber reportajes falsos que no estén autorizados? Entonces lo cerramos. Y... Pero dice, reportaje falso no están autorizados. Y al final tenemos que la conclusión nos dice, algunos reportajes falsos no son confiables. Eso nos dice, ¿cierto? Algunos reportajes falsos no son confiables. Entonces, algunos reportajes falsos, aquí dentro, no son confiables. Por lo tanto, algunos de aquí no son confiables acá. Por lo tanto, no sabemos si esta región es o no... si hay o no que tacharla. Pero tenemos que si esta X significa... Porque la X lo que significa es que no sabemos si es que F está en C o si F no está en C. Esa es nuestra duda. Pero tenemos que si nos dicen que algunos reportajes falsos no son confiables, tenemos que no lo podríamos saber porque esta X no nos dice, no nos deja saber si estamos fuera, si los reportajes falsos están fuera o no de los confiables. Por lo tanto, no podemos establecer que el argumento sea correcto. No podemos establecer esto con claridad, por lo tanto, el argumento es correcto, es incorrecto. Voy a ver si puedo copiar esto. Perdí la selección de lazo. No lo puedo hacer. Entonces, ya, ¿quedó alguna duda con el diagrama de Venn? No lo voy a poder copiar y pasar al otro lado. Pero les van a subir la ayudantía. Disculpa, yo tengo una duda. Dude. ¿Por qué la X se pone justo en entremedio de eso, del confiables y falsos, y no en uno de los dos círculos?
Porque lo que nos dice en el segundo argumento, donde dice algunos reportajes falsos no están autorizados, quiere decir que hay algún sujeto aquí que podría estar en este. Por lo tanto, no sabemos si esta línea, o sea, no sabemos si los confiables colindan con los falsos. Como no podemos borrar esta parte, no lo estamos seguros. Por ende ponemos la X. Como implicando que podría o no ser. Si hubiéramos borrado aquí, esto sería totalmente correcto. Pero como no sabemos si podemos borrar, esto se vuelve ambiguo, lo cual hace que el argumento no sea correcto. ¿Se entendió? Sí, gracias. Super. Entonces, no sé si tenemos un problema 5. Ah, tenemos un problema 5. Robots. Nos dice, existen unos robots que cuando están defectuosos siempre mienten. Mientras que si su funcionamiento es correcto, dicen la verdad siempre. Cada uno de ellos dice lo siguiente. El robot 1 dice, mis compañeros dicen ambos la verdad o ambos mienten. El robot dice, 1 y 3 están en buen estado. Y luego el tercer robot dice, el de al lado está defectuoso. Si se sabe que al menos uno de ellos funciona mal, ¿cuántos robots tenemos que arreglar? Entonces, esta sería la pregunta 5. Y vamos a tener al robot 1. Al robot 2. En la ayudantía que les van a enviar estos robots van a ser más bonitos, pero... Entonces este va a ser robot 1, robot 2 y robot 3. ¿Qué nos dice robot 1? Nos dice que ambos, R2 y R3, son verdaderos o son falsos. ¿Qué nos dice R2? Nos dice 1 y 3 están en buen estado. Por lo tanto, tenemos que R1 igual verdadero y R3 igual verdadero. Y por último tenemos que el tercer robot dice que el robot de al lado está defectuoso. Por lo tanto, R2 es defectuoso. Entonces, veamos. Si R1 estuviese defectuoso, nos diría que R2 y R3 serían diferentes. Porque como nos dice que son iguales, son diferentes. Lo cual no nos dice nada para partir. Por ende, pasemos al robot 2. El robot 2 nos dice, ambos del lado son verdad. 1 y 3 son verdad. Pero nosotros sabemos que hay mínimo uno que está defectuoso y que está mintiendo. Por lo tanto, si R2 fuera verdad, todos serían verdad. Por lo tanto, R2 tiene que ser mentira. Entonces, R2 es falso. Entonces, ahora, sabiendo que el segundo robot miente, vemos que dice el tercer robot. El tercer robot nos dice R2 es falso. O sea, R2 miente. Lo cual, nosotros acabamos de ver que es verdad, por lo tanto, R3 no está defectuoso. Entonces ahora nos queda ver el robot 1, que nos dice, ambos, robot 2 y 3, son verdaderos o falsos. Ambos mienten, ambos dicen la verdad. Y como vemos que el robot 2 está mintiendo, pero el robot 3 está diciendo la verdad, sabemos que el robot 1 miente. Por lo tanto, tenemos que la cantidad de robots que hay que arreglar es 2. Y nuestra pregunta es, ¿cuántos robots hay que reparar? Entonces serían 2.
Y con eso quedamos. ¿Alguna duda en los robots? Aparte de lo feos que son. No sé si eso sí llegaron de ahora. Ah, no. Ya, entonces, ese sería nuestro último, ¿o no? Sí, ese es nuestro último ejercicio. ¿Alguna duda de algún ejercicio en la ayudantía que no haya quedado claro? ¿No? En caso de que todo haya quedado claro, creo que estamos listos y son libres. A ver, ¿cómo vuelvo?